Mi padre se volvió a casar después de que mi madre falleció y mostró deseos de vivir en la casa que ella me dejó como herencia junto a su nueva esposa y sus hijastras. Mi nombre es Laura, tengo 22 años, y soy la legítima propietaria de la casa donde crecí. Mi madre me dejó la casa en herencia cuando falleció repentinamente por una CV el año pasado, a los 47 años. Su muerte fue inesperada, pero ya he aceptado lo ocurrido. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años, y decidieron que pasaría la mitad del mes con cada uno de ellos. Siempre estuve más apegada a mi madre porque ella me comprendía mejor. Mi padre, Enrique, de 50 años, siempre pareció demasiado ocupado para mí, dividido entre el trabajo y citas amorosas. Nunca sentí que fuera una prioridad para él, pero eso no me afectaba tanto, ya que tenía a mi madre cerca. Justo después de cumplir 18 años e iniciar la universidad, mi padre se mudó a Houston por motivos de trabajo, y empezamos a vernos solo en las festividades de fin de año. Hace 2 años, él apareció en Navidad con su novia de entonces, Carolina, de 38 años. Ella también trajo a sus 2 hijas, de 18 y 16 años, de una relación anterior con un exnovio de la época del colegio. Nunca se casaron y habían terminado hacía unos 7 años antes de que comenzara a salir con mi padre. Fue un gran choque para todos nosotros, porque mi padre nunca había llevado novias a cenas familiares, pero recibimos a Carolina y a sus hijas con mucha cordialidad, y hicimos lo posible para que se sintieran cómodas con nosotros. La cena fue muy agradable y nos llevamos bien esa noche. Siempre que hablaba con mi padre por teléfono, Carolina era amable y dulce conmigo. Sus hijas eran más reservadas y tímidas, se mantenían en lo suyo, pero en general teníamos una buena relación. Después de la muerte de mi madre, descubrí que me había dejado la casa, y lo agradezco. Mi madre había repartido sus bienes cuando cumplí 18 años. Le gustaba planificar, incluso considerando situaciones difíciles como esta. Recientemente me gradué y he decidido vivir en la casa y buscar trabajo cerca para no tener que mudarme enseguida. Quiero quedarme unos años en la casa donde crecí, ya que me siento bien allí. A mi padre no le gustó la decisión de mi madre y lo expresó abiertamente cuando se enteró del testamento. Él y Carolina fueron muy amables y me apoyaron durante el funeral, pero mi padre se mostró algo molesto al saber que no heredaría la casa, la misma que mis padres habían comprado juntos. Compraron la casa cuando se casaron, pero en el divorcio, mi madre se quedó con ella, lo que fue justo, ya que él no tuvo que pagar pensión alimenticia. Aunque mi madre había dejado su carrera para criarme, mientras mi padre se concentraba en su trabajo, creo que fue justo que mi madre se quedara con la casa y no pidiera pensión. Ella volvió a trabajar con ayuda de mis abuelos e hizo todo lo posible para que yo nunca me sintiera dejada de lado, cuidó de todo muy bien. No creo que sea justo que mi padre esté molesto por no haberse quedado con la casa. No hablaba mucho sobre eso, pero se notaba que no estaba contento. En aquel momento a mí no me importaba, porque todavía estaba de luto por mi madre, y el descontento de mi padre con el testamento de ella era lo que menos me preocupaba. Ella le dejó todas las joyas de boda y los regalos que él le había dado. Entonces, eso debería ser suficiente. Él volvió a Houston con Carolina unas semanas después del funeral, y desde entonces he vivido sola. No obstante, hace unos 6 meses, mi padre me dijo que se había comprometido con Carolina y querían casarse cerca de donde está mi casa. Así que vendrían a quedarse aquí antes de la boda, ya que no tenía sentido alojarse en un hotel teniendo una casa lo suficientemente grande. Las hijas de ella también vinieron. Ellas estudiaban en casa, por lo que no tendrían problemas con el cambio de escuela. Estuve de acuerdo con mi padre, así que les permití mudarse para quedarse conmigo antes de la boda. Estaba cansada de vivir sola y me llevaba bien con Carolina, así que pensé que no habría problema en dejarlos vivir conmigo. Mi padre prometió dividir todos los gastos mientras estuvieran aquí, lo que significaba que yo no tendría que preocuparme por gastos extras. Se mudaron aquí hace aproximadamente un mes, y desde entonces ha sido agradable tenerlos cerca. Me sentí mucho menos sola de lo que estaba cuando vivía sola, y comencé a acostumbrarme a la idea. Incluso temía el día en que se fueran y volvieran a su vida normal, porque significaría que tendría que volver a vivir sola. Pero entonces, hace 2 semanas, 3 días antes de la boda, mi padre vino a hablar conmigo y me preguntó si aceptaría que se mudaran aquí definitivamente. Me sorprendió, no me lo esperaba, pero él dijo que quería que me acostumbrara a la idea de ser parte de una familia y vivir con ellos, porque no le gustaba la idea de que yo viviera sola en la casa. Planeo prepararme poco a poco y, ahora, pensando que me estaba adaptando bien, quería saber mi opinión sobre la propuesta.
Me preguntó si me gustaría que se quedaran a vivir aquí para siempre. Quería decir que sí en el momento, pero recordé cómo se sintió mi padre cuando supo que la casa no sería suya, y eso me hizo dudar. A pesar de mi deseo de aceptar, no creí que fuera una buena idea tan rápidamente. No quería cometer un error actuando solo por emoción. Aunque la soledad pesaba, eso no significaba que tuviera que aceptar que todos se mudaran aquí de inmediato. Al fin y al cabo, solo habían estado aquí por un mes. Aunque quería decir que sí, terminé pidiendo tiempo para pensar. Algo me decía que era mejor no decidir a toda prisa y que sería mejor para mí esperar un poco. Entonces, decidí que se lo diría después de la boda. Él parecía contrariado, pero no insistió. Se casaron hace 10 días, y la fiesta fue increíble. Iban a quedarse aquí algunos días más y luego irse. Me estaba preparando para decir que sí a que se mudaran aquí, pero antes de que pudiera hablar, se fueron de luna de miel sin avisarme, solo 2 días después de la boda. Cuando desperté, descubrí que estaba completamente sola y que todos se habían ido, pero muchas de sus cosas todavía estaban en mi casa. Intenté ponerme en contacto con ellos, pero nadie respondía y empecé a preocuparme. Iba a compartir mi decisión ese día, pero no conseguí hablar con ellos durante horas. Finalmente, cerca del mediodía, Carolina me llamó y me dijo muy casualmente que se habían ido de luna de miel y que estarían fuera por una semana. Me quedé impactada, ya que esperaba que al menos me avisaran antes de irse, sino que me invitaran. Me dolió que no me preguntaran, pero no quería parecer mezquina. Pregunté por qué nadie me había informado, y ella dio una excusa débil diciendo que se les había olvidado, pero que no debía preocuparme porque pronto volverían. Intenté explicar que ese no era el problema. El problema era que se habían ido sin decir nada, ni siquiera un adiós, lo que me parecía una falta de respeto. Dije que quería hablar con mi padre, pero ella cambió el tono de voz y dijo que mi padre estaba ocupado y sin tiempo para hablar conmigo. Mantuve la calma y le pedí que le avisara para que se pusiera en contacto conmigo cuando pudiera, y fui educada. Pero ella se puso en mi contra y de repente cambió de actitud. Carolina, que antes era una persona amable, de repente se transformó en una madrastra arrogante y malintencionada. Me advirtió que mi padre estaría ocupado los próximos días y me pidió que no los molestara, sin siquiera haber dado yo motivo. Siguió diciendo que no necesitaba estar tan trastornada solo porque me habían dejado sola, y se aseguró de recordarme que ya era adulta y que mi padre tenía una nueva familia ahora, y que debía aceptarlo. Cuando volvieran, esperaba que yo ya me hubiera calmado y limpiado la casa para ellos. No sé con quién creía que estaba hablando, pero definitivamente no iba a permitir que me tratara de esa manera. Colgó después, y mi enojo alcanzó niveles muy altos. Decidí no llamar a mi padre y me alegré de no haber aceptado su sugerencia antes de conocer este lado de su nueva esposa. No había ninguna posibilidad de que vivieran conmigo. Entonces, recogí sus pertenencias de la forma más descuidada y rápida posible, las puse en algunas cajas de cartón y las dejé en el patio trasero para que las encontraran cuando regresaran. No me importaba el destino de esas cosas, ya que no eran mías y ya no tenía espacio para ellas en mi casa después de todo. Seguí con mi vida normalmente, intentando no pensar en la traición que sentí por la actitud de mi padre, que realmente no tenía justificación. Ayer regresaron de la luna de miel y, por suerte, yo estaba en el trabajo cuando encontraron sus cosas en el patio trasero. Había cambiado las cerraduras mientras estaban fuera, así que no pudieron entrar. Mi padre estaba furioso cuando me llamó y dijo que estaba siendo infantil y exagerada porque cree que no hicieron nada malo al dejarme en casa sin avisar. Solo le dije que recogiera las cajas y se fuera, y que si los encontraba en mi propiedad al regresar, llamaría a la policía. Me insultó y colgó, pero yo tenía que volver al trabajo y no podía perder tiempo preocupándome por eso. Cuando llegué a casa después del trabajo, me di cuenta de que habían recogido sus cosas y se habían ido. Pensé que allí había terminado todo, pero aún había más por venir. Cerca de la medianoche, mi padre me llamó y me dijo que Carolina quería hablar conmigo. Ella dijo que lo sentía mucho por lo que había dicho, que se arrepentía y quería una nueva oportunidad para entenderse conmigo. No queriendo quedar mal por algo tan insignificante, yo le dije que se callara y me dejara en paz, porque no la necesitaba. Sus disculpas sonaban falsas. Yo no soy ingenua, me di cuenta de por qué de repente quería llevarse bien conmigo. Ahora que había decidido no dejarlos vivir conmigo, si realmente estuviera arrepentida no habría esperado tanto tiempo para reconocer su error y se habría disculpado justo después de esa llamada o incluso durante sus vacaciones. Estoy segura de que mi padre tampoco está arrepentido,
pero al ver que no iba a perdonarlos, empezó a apelar al sentimentalismo diciendo que estaba siendo insensible por no dejarlos vivir conmigo. Dijo que estaba dispuesto a compartir todos los gastos si los dejaba volver, porque quería vivir en la casa que le recordaba a mi madre, por lo que sería egoísmo de mi parte echarlo sin pensar en las consecuencias, ya que había vuelto solo porque quería sentirse más cerca de mi madre. También dijo que Carolina solo estaba de mal humor ese día y no quiso decir lo que dijo, y que hasta los niños me echaban de menos y querían que les diera otra oportunidad aquí. Pero yo no estaba cediendo. Siempre había sabido del interés de mi padre en la casa desde el divorcio, y ahora que había visto ese lado de Carolina, no quería correr riesgos. Entonces, le dije que debían irse a su casa, porque no cambiaría de opinión. De repente, mi padre comenzó a llorar descontroladamente por teléfono y me llamó hija egoísta, porque no le permití vivir en la casa donde vivió los días más felices de su vida. Todo por una pelea ridícula que tuve con Carolina y porque no me llevaron en su luna de miel, lo que ni siquiera era el motivo principal. Dijo que estaba siendo mezquina y malvada, y que a mi madre le disgustaría ver este lado feo en mí. Me pregunto si estoy equivocada por no dejar que mi padre y su nueva familia vivan conmigo después de que su nueva esposa haya sido grosera conmigo y me hayan excluido de su viaje de luna de miel. Después de unos días, mantuve mi decisión y no permití que mi padre volviera a vivir conmigo, porque sinceramente no lo merece. Ha sido horrible conmigo hasta ahora, y no necesito más negatividad. Al principio, él y Carolina fueron muy amables conmigo, pero cuando le dije a mi padre que necesitaba más tiempo para pensar, su verdadera naturaleza salió a la luz. Probablemente perdieron la paciencia y pensaron que podrían intimidarme para que los dejara vivir conmigo, pero desafortunadamente para ellos, no soy tan débil. Prefiero estar sola y no gastar mi tiempo con las personas equivocadas. Ni siquiera deberían haber venido aquí, porque la reacción de mi padre al enterarse de que la casa había pasado a mi nombre y no al suyo ya era una clara señal de cuán codiciosas y egoístas pueden ser las personas. En cuanto a Carolina, estoy aliviada de que haya elegido pelear por tonterías y arruinado todo por sí misma, porque si no fuera por eso, podríamos estar felices ahora. O al menos pensé que podríamos. Pero eso no sucederá, porque no caeré nuevamente en su falsedad. Me sentía sola, extrañando a mi madre, y todos mis abuelos ya habían fallecido. Así que necesitaba una familia como apoyo, pero estas personas definitivamente no son capaces de eso. Estoy aliviada por haberme dado cuenta a tiempo. Ya han pasado algunos días desde que se fueron, pero mi padre sigue llamando y enviando mensajes porque no estoy respondiendo a sus llamadas. Él piensa que debería darles una última oportunidad para arreglar las cosas, pero no la merecen. Ya malgastaron la oportunidad que tuvieron, y estoy segura de que si doy otra, volverán a cometer errores y la que sufrirá las consecuencias seré yo. Entonces, no tiene sentido tomar ese riesgo. Me siento mal por tratar a mi padre así, pero no hay mucho que pueda hacer en esta situación. Uno cosecha lo que siembra, y en su caso, él nunca se esforzó en construir una buena relación conmigo, así que no tiene derecho a quejarse cuando se da cuenta de que no voy a tomar decisiones en mi vida pensando en él y en sus sentimientos, especialmente porque él nunca hizo eso por mí. Actualizando a ustedes, aparentemente mi padre está muy insistente e incluso desesperado por vivir conmigo. ¿Saben por qué? Porque él no estaba de vacaciones del trabajo como había dicho. Fue despedido unos meses antes de la boda, y estaba viviendo de sus ahorros, que eran suficientes, pero ahora, después de una boda cara y una luna de miel lujosa, finalmente le contó a Carolina que no podrían darse el lujo de volver a Houston, ya que él no tendría cómo pagar el alquiler, y Carolina había dejado el trabajo para ser madre a tiempo completo después de conocer a mi padre, por lo que no podía contribuir financieramente. Ahora está necesitando un lugar para quedarse aquí, y mi padre simplemente asumió que yo permitiría que vivieran conmigo. Carolina no sabía nada de esto hasta que él le contó la verdad, y fue por eso que se tomó la molestia de disculparse. Así que tenía razón acerca de que ella no estaba realmente arrepentida por su comportamiento. Es tan falsa como parece, pero ese es el tipo de esposa que mi padre se merece. De todas formas, hoy él se puso en contacto conmigo pidiendo que les dejara vivir conmigo solo por unos días, hasta que consiga un trabajo decente que pague bien para poder mudarse, pero decidí que no les ayudaría porque fueron malos conmigo y no quiero ese tipo de negatividad cerca de mí. Él es un adulto y debería saber que si no tiene trabajo, no se puede tener una boda cara, seguida de una luna de miel igualmente costosa. Entiendo el deseo de aparentar ser rico, pero eso es para quien puede, no para un hombre con una esposa que no trabaja y tiene 2 hijastras adolescentes. Él sabía las responsabilidades que tenía, pero decidió ignorarlas, y eso no es culpa mía.
Me rehúso a sentirme culpable por pensar primero en mí. Que resuelvan sus problemas, porque ahora ya no es problema mío. Le mandé un mensaje diciéndole eso, tratando de ser educada porque no quería que pareciera que me estaba burlando o algo así, pero él lo interpretó como si estuviera menospreciando lo que estaba pasando y dijo que pagaría por lo que estaba haciendo con él. No supe qué responder, así que no respondí. No importa lo que hubiera dicho, lo habría distorsionado para culparme, así que es mejor no decir nada y dejar que él maneje sus propios problemas. Ya no es mi problema. Unos días después de que conversamos por mensaje, mi padre decidió irse de la ciudad hoy. Pero, ¿por qué se iría sin avisarme? Mi padre me ha decepcionado como hija. Podría haberse ido en silencio, pero él es como es, y su esposa también, así que hicieron un drama de la situación. Hablé con él por última vez hace unas 3 semanas. Después de eso, no busqué saber cómo estaba, y él tampoco me buscó. Pero hoy, él y Carolina me enviaron un mensaje diciendo que estaban muy felices de informarme que el exnovio de Carolina había decidido patrocinar su regreso a casa e incluso les permitiría volver. Parece que de repente se dio cuenta de que necesitaba ver a sus hijas también. Carolina tenía la custodia de las niñas, y su ex pagaba la pensión alimenticia, pero siempre estaba demasiado ocupado como para pasar tiempo con ellas. Él esperó lo suficiente a que Carolina y mi padre arreglaran sus cosas, pero al ver que no lo lograban, decidió solucionar el problema él mismo, algo que supongo es bueno para sus hijas. Al menos algunos padres asumen su responsabilidad, aunque sea tardíamente. Ellos no me contaron todo esto, pero sé que esa debe ser la única explicación, porque publicaron una foto de sus hijas hace unas horas con una leyenda que incluía un amuleto de la suerte y un sticker de un trébol de 4 hojas. Así que soy lo suficientemente inteligente como para entender cuál es la verdadera historia detrás del repentino chispazo del ex de Carolina y por qué está financiando su regreso a casa. No entiendo por qué pagaría todos los pasajes, pero creo que puedo imaginar la razón. Carolina probablemente utilizó su habilidad para manipular y su tenacidad para obtener esa ayuda, ya la había visto actuar de esa manera antes. No sé exactamente qué pasó, pero me alivia que se vayan y que esta sea la última vez que tendré que lidiar con ellos. También me he dado cuenta de que tengo una vida más tranquila después de leer sobre las familias problemáticas de otras personas. Mi padre se preocupa demasiado por su reputación como para intentar hacerme daño, y sabe que no lo pensaré 2 veces antes de llamar a la policía si fuera necesario. Además, sé cómo defenderme, así que no tengo que preocuparme, y ahora que se van, tengo aún menos razón para pensar en ellos, lo cual es bueno para mí. A veces me siento un poco sola, pero ahora en lugar de lamentarme, busco a mis amigos, lo cual es una opción mucho mejor. Me aislé después de que mi madre muriera y no me había dado cuenta de cuán sola estaba. Tomará tiempo, pero intentaré disfrutar mi vida al máximo. Ahora tengo un trabajo estable, gano un buen sueldo y tengo mi propia casa, algo que muchos de mi edad no tienen, y estoy muy agradecida con mi madre por eso. Tengo amigos increíbles que se preocupan por mí, y sinceramente, ¿qué más puede pedir alguien? Y si me meto en problemas de nuevo, volveré aquí para contárselo a ustedes.